Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Esta es la clase número 4, estamos repasando un poquito la unidad número 3 con el concepto de cultura organizacional. En este caso vamos a revisar qué es lo que dice Shane al respecto de la cultura organizacional. Para él es un modelo de presunciones básicas, sea creencias, sea valores, los cuales pueden ser inventados, desarrollados o descubiertos. ¿Esto qué implica? Que un grupo dado, en la medida en la que se enfrenta con los problemas, va aprendiendo a enfrentarse a ellos, ya sea problemas de adaptación externa con el entorno o de integración interna, de cómo se trabaja hacia adentro del grupo. Lo importante de estas presunciones es que hayan ejercido la suficiente influencia, que hayan sido lo suficientemente efectivas para ser consideradas como válidas y que en consecuencia se repitan y se repliquen en el tiempo como una solución aceptada. De esta manera, los miembros se van enseñando unos a los otros cuál es la manera correcta de resolver los problemas, de percibir, de pensar y de sentir esos problemas. De esta manera podemos decir que las organizaciones poseen un sistema de significados, los cuales son compartidos y que las identifican y que las distinguen. Podemos decir también que la cultura institucionaliza cuál es la manera correcta de comportarse, el deber ser, que regula la conducta de sus miembros, y también podemos decir que describe la forma en la que los miembros de una organización coexisten y cuáles son los valores y conductas que aceptan y que comparten y que están preestablecidos, sin que ellos en este proceso se detengan mucho a pensar en eso, sino que lo aceptan como viene dado. La cultura tiene determinantes que nos permiten ver cuál es el grado de desarrollo que tiene hacia dentro de una organización. Vamos a enumerar algunos. En principio, la identidad y la identificación que tienen los miembros para con la organización y para con la cultura que representa a través de sus valores. Puede haber organizaciones en las cuales sus miembros se sientan parte, se sientan identificados, se sientan que los represente, lo cual va a determinar que es una cultura fuerte, o puede suceder todo lo contrario. La integración de los departamentos. Esto implica en qué nivel y en qué grado las diferentes áreas de la organización se permiten trabajar en equipo y pueden generar mejores resultados a través de la coordinación y de la sinergia. No va a ser lo mismo una organización donde cada uno de los departamentos solo se fija en lo que hace individualmente que una organización donde haya una coordinación mucho más profunda. La tolerancia al conflicto entre los miembros. La existencia de personas adentro de una organización naturalmente va a generar conflictos. No todo el mundo va a estar de acuerdo con los cientos o miles de acciones que desarrolla una organización en un día, en una semana, en un mes. Entonces va a depender mucho de cuál es la cultura que fomente la organización en cuanto a cómo acepte y tolere que puedan existir discrepancias y encuentre la mejor forma de resolverlas. El grado de trabajo grupal. No es lo mismo la cultura que fomenta una organización en la cual el trabajo en equipo es valorado y es ponderado, lo cual en algunos modelos pretende obtener mejores resultados, que una organización en la cual solo se valoren los resultados individuales y no se piensa en el trabajo en equipo. Hoy muchas organizaciones hablan y mencionan y tienen como objetivo mejorar los trabajos en equipos porque en muchos casos está comprobado de que da resultados mucho más positivos. Sin embargo, las acciones que suceden en concreto y en la realidad, y esto es muy importante en la cultura, no son conducentes, no son coherentes con esos objetivos. La tolerancia al riesgo y a la innovación. Si cuando algún miembro de la organización propone ideas nuevas, toma riesgos, en los cuales lógicamente muchas veces va a cometer errores y hasta fracasar, y la organización condena y castiga eso, lo que va a suceder es que nadie quiera seguir tomando riesgos porque hay una probabilidad muy grande de ser castigado, de ser reprendido o de no ser valorado. Entonces, lo que va a tender la organización es a no innovar y mantenerse estática durante el tiempo. ¿Cuál es la importancia que se le asigna a los medios o a los fines? Si para una organización es más importante el resultado
o si para una organización es más importante cómo se llega a ese resultado. El sistema de control y la supervisión que ejerce la organización sobre sus miembros. Una organización que confía en sus miembros los va a supervisar mucho menos que aquella que no cree que puedan trabajar de manera autónoma. Entonces va a haber una cultura diferente, porque la confianza que se genera entre los miembros va a ser otra, se le va a permitir tener mucha más autonomía a los miembros, lo cual le va a dar otra responsabilidad. Esto no quiere decir que sea bueno o que sea malo. Tal vez en una organización se le da mucha confianza y mucha libertad a los miembros y eso falla, o tal vez se encuentra con resultados buenísimos. Eso va a depender de la articulación con otros factores, los cuales van a determinar cuáles son los resultados que se obtienen. Y por último, la apertura que tenga esta organización para con su entorno y lo permeable que sea a los cambios en el sistema, a los cambios que se generan en el contexto. Una organización la cual no acepta cambios seguramente va a tener una cultura muy diferente, mucho más conservadora, lógicamente, que aquella que está buscando permanente innovar y que está mirando hacia afuera constantemente para poder encontrar nuevas opciones de negocio, por ejemplo, o los cambios que se van generando y ser más competitiva. Entonces, ahí tenemos un factor determinante. Los determinantes que estamos viendo de la cultura tienen efectos sobre la organización, ya que la cultura moldea y le da forma a la organización en su desarrollo cotidiano. Tiene efectos concretos. La cultura define límites, define quién está dentro y quién está afuera, pero también define qué es lo que pueden hacer y qué no, lo que están adentro. La cultura genera compromisos. Si yo soy parte de una organización en la cual me siento cómodo y representado por la cultura que tiene, seguramente voy a tener un compromiso con mis tareas, los cuales van a exceder mi obligación, sino que van a ir más allá en función de que yo me siento parte de ese colectivo. De esta manera también la cultura une a los miembros. Cuando dos personas que pertenecen a una misma organización con una cultura fuerte se encuentran, se reconocen, se sienten parte de lo mismo, lo cual da un sentido de unidad a los miembros. La cultura también defiende el status quo, defiende cómo son las cosas, defiende el orden establecido y evita que se modifique. Esto es algo muy importante, ya que la manera en la que esos cambios se generan es a través de la intervención de una contracultura la cual desafíe los valores, las creencias, las presuposiciones que la cultura dominante impone. Por eso, cualquier cultura funcional y fuerte dentro de una organización lo que va a tender a hacer es a mantener el funcionamiento que tienen las cosas cotidianamente. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través del establecimiento de mecanismos de control, a través de mecanismos normativos que regulen el comportamiento de las personas. Quien se comporta por fuera de lo aceptado en la cultura va a ser observado, va a ser cuestionado y va a ser criticado y hasta incluso puede llegar a ser expulsado de la organización. Por eso, el efecto que tiene la cultura es volver consistente la conducta de sus miembros, reduciendo las ambigüedades. De esta manera, los miembros de una organización con una cultura fuerte van a tender a tener conductas y comportamientos similares en el desarrollo cotidiano de las tareas. De esta manera podemos entender que la cultura genera identidad. Si la cultura de la organización de la cual uno es parte nos representa, nosotros vamos a sentirnos vinculados, comprometidos, parte de esa organización, lo cual nos va a otorgar una identidad. Yo soy, en alguna medida, esa organización de la cual soy parte. Ahora bien, la cultura dentro de las organizaciones opera en diferentes niveles. Niveles que van desde lo más oculto y lo más inconsciente, lo cual no reflexionamos permanentemente, hasta lo más visible y lo más consciente.
Por ejemplo, en la base de la pirámide vamos a encontrar las presunciones básicas, que son estas creencias de las que hablamos, estas cuestiones sobre las cuales no se reflexiona mucho, las cuales aceptamos como vienen dadas, que entendemos que son parte tal vez del sentido común y que determinan un poco cómo se relacionan las personas entre sí y con el entorno. De esta manera nos vamos a dar cuenta de que es difícil identificar las presunciones básicas de una organización y que requieren mucha observación. Generalmente no se verbalizan ni se habla mucho al respecto. Es de alguna manera cuál es la forma de saludar dentro de una organización. Tal vez en algunas está bien visto que alguien saluda a todos los miembros cuando llega, en otras puede parecer que es una pérdida de tiempo, va a depender de cómo se relacionan cada uno de los miembros entre sí y con el entorno. Luego tenemos en un nivel intermedio, oculto, pero más visible que las presunciones básicas, los valores de la organización, los cuales establecen cuál es la forma de actuar y el comportamiento aceptado de los miembros. Estos, a diferencia de las presunciones básicas, sí están explicitados, generalmente se verbalizan y muchas veces están por escrito, ya sea en algún manual, en alguna cartelería de la organización, en algún documento institucional. Por ejemplo, el cliente siempre debe irse satisfecho. Esto es un valor que en una organización de servicios puede estar totalmente visible, lo cual le va a indicar a los miembros que deben tratar de garantizar siempre la satisfacción del cliente. De esta manera podemos identificar cuáles son los valores de una organización en los diferentes niveles. Tanto las presunciones básicas como los valores son intangibles, no se pueden tocar. Los primeros no se reflexionan tanto y pocas veces se verbalizan o se reflexiona al respecto, mientras que los segundos sí son expresados de forma explícita, generalmente pueden encontrarse por escrito, aunque hay excepciones, pero son intangibles. Luego, en la parte superior de la pirámide tenemos los medios instrumentales, los artefactos de una organización que hablan netamente de lo físico. Habla de la distribución de los espacios, habla de cómo están ubicadas las oficinas, de los ámbitos comunes, habla de la vestimenta, habla de si alguien tiene un lugar para estacionar, si solo estacionan los líderes, si estacionan todos los miembros, si almuerzan todos juntos, si almuerzan por separado, cómo están distribuidas las cosas y cuáles son las herramientas y los fines con los cuales desarrollan las tareas. Va a hablar mucho de cuál es el nivel de la cultura de la organización. Estos son los tres niveles: presunciones básicas, valores y los medios instrumentales o los artefactos. Ahora vamos a hablar sobre la cultura y las subculturas que la componen. Todas las organizaciones tienen una cultura que determina, como decíamos, el deber ser. Sin embargo, las organizaciones más grandes pueden a su vez en las diferentes unidades, en los diferentes departamentos o en los ámbitos en los que se compartimenta, tener subculturas que hablan sobre cada uno de estos ámbitos. Entonces, la cultura dominante, que es la cultura central, representa los valores compartidos por la mayoría de los miembros. La subcultura representa las situaciones y las experiencias que comparten en cada uno de estos grupos los miembros. Por ejemplo, la división de recursos humanos de una organización puede, de alguna manera, a través de las experiencias, haber desarrollado una propia cultura, la cual obviamente no contradice a la cultura dominante, porque por algo domina, pero que les da una experiencia particular que hayan tenido en la resolución de problemas o en los diferentes eventos con los que se puedan encontrar. Lo cual seguramente va a ser diferente a lo que pueda tener el área de atención al público o a la cultura que pueda tener el área de producción de una, por ejemplo, una empresa o de una organización. Entonces, las organizaciones grandes que tienen muchos departamentos o las organizaciones que se descentralizan en diferentes países
van a encontrar generalmente subculturas que componen los grupos de trabajo que se dan dentro de una organización. Identificar cuál es la cultura existente y poder hacer los cambios necesarios para que se produzcan los resultados que se desean para alcanzar los fines y las metas de la organización es una tarea no sencilla y es un trabajo que deben realizar los líderes de esa organización. Sean gerentes, sean directores, sean presidentes, se los identifique como sea, los líderes deben trabajar la cultura para que se pueda adaptar a los objetivos y para que sea un canal para alcanzarlos. Entonces, eso termina siendo un elemento central del diagnóstico de las organizaciones. Ahora vamos a ver un modelo que nos va a ayudar a poder trabajar estos diagnósticos y es el modelo de las 4 culturas. Para poder determinar en cuál de cada uno de los cuadrantes se encuentra la cultura de la organización que vamos a analizar, tenemos que pensar en 2 ejes. Primero, la orientación que tiene la organización hacia las personas, a cómo se sienten, a cuál es la importancia que le da a sus miembros de la organización, y por otro lado la orientación hacia el desempeño y el rendimiento y qué tan importante terminan siendo para la organización. Una organización cuya preocupación principal es la mejora del rendimiento y que pone el foco en los resultados individuales, lo cual después hacen a los logros colectivos, y que se adapta rápido a los cambios porque siempre busca estar a la vanguardia, pero que presta poca atención a cómo se sienten los miembros con eso, o que en definitiva, si no cumplen con los estándares, los termina eliminando de la organización, expulsando. Es una organización exigente, la cual se enfoca en el rendimiento, pero no en las personas. Por el contrario, una organización paternalista que presta mucha atención a las personas y a los miembros de la organización, pero no se enfoca en el rendimiento, está centrada, como decíamos, en la satisfacción de sus miembros y se basa en los vínculos de confianza que existen en permanecer dentro de la organización. Lo que sí, suelen ser extremadamente jerárquicas y muy resistentes a los cambios, que es lo opuesto y lo contrario a las organizaciones exigentes. Ahora, una organización que no se enfoca ni en el rendimiento ni en las personas se la denomina una organización apática, ya que está basada en reglas, procedimientos rutinarios, automatizados, en los cuales no importa ni cómo se sienten las personas con eso, ni cómo funcionan esos procesos. Suele verse mucho en organizaciones de tipo burocrática. Y por último, el modelo que tiene en el foco tanto el desarrollo de las personas como el rendimiento de la organización es un modelo integrativo. Se enfoca tanto en las personas como en el desempeño y promueve la cooperación, el trabajo en equipo para lograr mejores resultados. Busca que el rendimiento llegue a través del compromiso de sus miembros, a través de ponerse la camiseta, como se le dice. Desarrolla estrategias para que esto se potencie. Y entonces el rendimiento no llega a través de la exigencia, sino a través de la identificación que los miembros tienen con la organización. Esto potencia el capital humano y la creatividad de las personas. Estos son los 4 modelos que tenemos de cultura y con los cuales ustedes pueden identificar en qué lugar se encuentra la organización en la que están pensando, entendiendo siempre que ningún modelo es absoluto, que las organizaciones pueden tener un poquito de cada una, que en diferentes partes pueden presentar características diferentes, y ustedes lo que tienen que encontrar es, bueno, cuál es la cultura dominante para poder adaptarla a los fines que tiene la organización. Ahora bien, identificamos que las organizaciones tienen una cultura y cuáles son los elementos, las características, qué tipo de cultura es. Ahora la pregunta es, ¿de dónde surge la cultura de una organización? Por lo general, las organizaciones cuando nacen son pequeñas, son jóvenes y obviamente son mucho más permeables a los cambios. En ese momento, donde la cultura y la organización es débil porque recién nació,
sus líderes suelen imponer cuál es la cultura dominante. Los líderes de las organizaciones trazan las primeras líneas de acción y imponen un modelo de cultura. Ahora, ¿cómo permanece esta cultura en el tiempo? Porque las organizaciones empiezan a crecer y la incorporación de nuevos miembros y la incorporación de nuevas tareas y de nuevas misiones y de nuevos objetivos va teniendo un impacto en el tipo de la cultura. Las organizaciones tienen métodos los cuales determina cómo es la integración de sus miembros para poder mantener y hacer persistir la cultura que, como habíamos dicho, sostiene un status quo, sostiene una forma de ser. Los líderes de las organizaciones, por lo general, no quieren que nuevos miembros se integren a la organización y pretendan cambiar su cultura, porque esto lo que genera es un conflicto y una crisis. Entonces, ¿cuáles son las etapas que atraviesa la integración de un nuevo miembro y cómo se trabaja para que la cultura trascienda en el tiempo? Primero, selección. Obviamente, cuando se está buscando incorporar a alguien a una empresa, por ejemplo, lo primero que se comprueba es que tenga las habilidades y los conocimientos necesarios para desempeñar esa tarea. Ahora, cuando tenemos varios candidatos que cumplen con todos esos requisitos, lo que hacemos es establecer la manera en la cual vamos a elegir al más indicado. Muchas veces en este momento aparece el factor cultural, donde identificamos cuál de todos esos candidatos se va a adaptar mejor a la cultura de la organización. Por ejemplo, si para nuestra organización la puntualidad y arrancar horario del trabajo es muy importante, seguramente descartemos luego de una entrevista a aquel candidato que nos expresa que no le gusta levantarse temprano. Entonces vamos a, en esa selección, elegir al que nos demuestre que puede integrarse y adaptarse de la mejor manera a la cultura. Si durante ese proceso de selección se identifica que alguno de los miembros va a tener una relación conflictiva para con la cultura de la organización, seguramente no lo incorporemos y optemos por otro que tenga más capacidades de integración. Un segundo paso es la dirección, y es que es fundamental que las acciones de los líderes sean coherentes con la cultura que se defiende, porque de lo contrario puede generar muchas confusiones. Si dentro de la cultura de nuestra organización se refuerzan los valores de utilizar, por ejemplo, las medidas de seguridad, casco, faja, tapones para las orejas y de protección personal, si la empresa pone carteles y defiende esto y lo muestra como un valor donde se cuida a los trabajadores de las consecuencias de los accidentes laborales que podrían tener, uno espera que el líder de esa organización, cuando se acerca a mirar, por ejemplo, una obra, respete esas medidas de seguridad. Si de repente estamos todos con cascos, con lentes, con tapones para los oídos, con faja y con todas las medidas de seguridad correspondientes, y notamos que cuando se acerca el líder no lo respeta, nosotros vamos a sentir que no nos representa. Incluso va a haber quien diga: yo los dejo de usar, porque si él, que es el dueño, el jefe o la persona más importante, no lo hace, por algo será. Entonces, que el líder represente los valores de esa organización en la práctica es fundamental para que los miembros le den la misma valoración. Y por último, la socialización, la cual es un proceso, y es un proceso que no termina. Se desarrolla durante toda la permanencia del miembro en una organización, aunque obviamente tiene un punto determinante que es al principio del vínculo entre el miembro y la organización. Tiene 3 etapas. La primera es previa, en la cual se desarrolla un ideal. El miembro de la organización, a través de un libro, un manual, una carpeta institucional, a través de lo que conoce, se imagina cómo va a ser la organización, a través de la información que le da a la persona que lo incorpora sobre cuáles son los valores, le dice esto es así, esto es asá. Entonces se imagina y se hace un ideal. Luego hay un segundo proceso en el cual se produce el contacto con la realidad y la organización pone en juego las expectativas que tenía sobre ese nuevo miembro, y el miembro hace lo mismo para con la organización. Esto es una relación de ida y de vuelta en la cual
se ponen en juego las expectativas que había al respecto. Y por último, se produce la etapa de la metamorfosis, donde efectivamente la organización acepta al nuevo miembro y lo integra, y el miembro se siente parte y se siente integrado a la organización. Esto sucede muchas veces cuando ya deja de ser, como se dice, el nuevo y se lo entiende como uno más, porque ha aceptado, ha aprendido y ha incorporado las prácticas culturales de la organización y las ha tomado como propias. ¿Cuáles son estas prácticas y estos elementos que un miembro toma como propios y que lo hacen ser parte de la cultura de una organización? En principio, los rituales, que son las actividades que se repiten secuencialmente en el tiempo y que refuerzan los valores centrales y las metas de la organización. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, la fiesta de fin de año de una institución, la cual le va a dar un valor muy importante a ese encuentro, y seguramente todos van a querer participar. Y quien no quiera participar va a ser visto como alguien poco simpático, con pocas ganas de integrarse con sus compañeros, o algún tipo de evento particular, o los rituales que se dan a la hora del almuerzo, donde todos van y comen en un lugar común y se relacionan, y ese es un momento que tienen de intercambio. Quien se vaya a comer a otro lado, se queda a comer solo, o se vaya con alguno de los otros miembros a comer afuera, por ejemplo, va a ser identificado de una manera rara. Estos son los rituales que la cultura de la organización desarrolla y que determinan cómo uno debe comportarse al ser parte de estos eventos, que determinan a través de la participación en estos rituales qué tan parte uno es de esa cultura. Lo simbólico es otro de los elementos de la cultura que determinan la participación de sus miembros. Por ejemplo, los elementos materiales en principio, pero también los inmateriales, que los definen, otorgan jerarquía y determinan las conductas. Por ejemplo, en las fuerzas de seguridad, ya sea la policía, el ejército y demás, muchas veces estos símbolos van puestos en los uniformes, donde a través de las diferentes insignias que tienen determinan el rango y determinan cómo la otra persona debe comportarse hacia el miembro de la organización que tiene enfrente, si es que es una autoridad o no. Aunque también puede ser las marcas y las insignias que llevan la ropa. Muchas veces, cuando uno entra a un local de ropa deportiva, va a identificar que todas las personas que integran ese grupo de trabajo están vestidas con la ropa de la marca que se comercializa en ese local y no con la ropa de la competencia comercial que tenga esa marca. Generalmente, la ropa de trabajo que se otorga tiene el logo de la empresa, de la fábrica o de la organización, lo cual refuerza el sentido de pertenencia. Y tenerla te hace ser parte de la organización. Y dependiendo de las características que pueda tener esa ropa, termina determinando cuáles son los lugares que se ocupan. Y por último, otro de los elementos es el lenguaje. Cada organización tiene palabras propias que las identifican, les dan una característica particular. Estas son jergas, como se les dice, que es la forma de hablar o de referirse a algún aspecto en particular, y uno cuando ingresa a una organización no las conoce. De repente termina preguntando qué significa tal palabra, y lo que hace cuando se empieza a integrar es aceptar esa cultura y aceptar ese lenguaje e incorporarlo y a tomarlo como propio. Aprenderlo demuestra la aceptación que tiene este miembro sobre la cultura y su voluntad de preservarla, porque al repetirlo la cultura permanece en el tiempo y no se pierde. Si todos los miembros dejaran de mencionar alguna palabra que determine la cultura, esa palabra se va a ir perdiendo. Ahora, las culturas, si bien su característica justamente es reproducirse, todas las culturas pueden entrar en crisis pasando por diferentes situaciones. La cultura organizacional crea en los miembros de una organización percepciones que afectan sus conductas y sus actitudes. Sin embargo, este efecto depende de la fuerza que tenga esa cultura organizacional. Una cultura débil o que
implementa cambios, los cuales están mal diseñados, puede tener problemas. Por ejemplo, esto puede suceder cuando una organización se unifica con otra. En el proceso de fusión de dos empresas, si la empresa que compra no tiene en cuenta la cultura de la empresa que vende, lo que va a suceder es que va a haber problemas en la cultura y se van a sentir invadidos y afectados los miembros de la organización que es comprada, por ejemplo. O cuando se diversifica, la incorporación de nuevas tecnologías. En una empresa que está acostumbrada a trabajar siempre con la misma maquinaria, por ejemplo, la incorporación de nueva tecnología puede hacer que los miembros se sientan amenazados, porque pueden ya no ser útiles y esta nueva tecnología los puede reemplazar. O por el contrario, pueden tener que desarrollar un nuevo proceso de aprendizaje. Cuando se incorpora una nueva tecnología en una clínica, en un hospital, los miembros que manipulan deben capacitarse para eso. Entonces, estas nuevas capacitaciones pueden muchas veces traer problemas en la dinámica y en la cultura, porque resuelven y cambian cómo se desarrollan algunos procesos. Los conflictos intergrupales son un problema que puede ocasionar crisis en las organizaciones, y esto surge ya que muchas veces los departamentos, para poder identificar y resignificarse y revalorizarse, compiten con otros y se comparan. A través de esta comparación obviamente empiezan a surgir problemas, los cuales luego son muy difíciles de resolver, y si no se resuelve este problema puede traer una crisis que impida que estos dos sectores trabajen en conjunto para poder lograr los objetivos de la organización. Ahí tiene que haber un cambio dentro de la cultura y de la dinámica del trabajo. El fracaso de la socialización es otro factor de crisis en la cultura de una organización. Si la incorporación de miembros no termina en una socialización efectiva y tiene un déficit, en este caso, lo que va a pasar es que estos miembros pueden terminar siendo excluidos de la organización, aunque también puede suceder lo contrario, que un miembro se sienta muy cómodo dentro de una organización y cómo funciona, y por ende no se autoexija, por ende no se demande más a sí mismo. Esto sucede en muchos casos cuando hay un miembro que está hace muchos años dentro de una organización, que la conoce de punta a punta y que de alguna manera se relaja y no aporta, no innova y no ayuda a la organización a que siga creciendo, ya que él se encuentra totalmente cómodo y estable y no quiere aceptar cambios, ya sea por un déficit o por un superávit de integración y de socialización. Puede generar un problema dentro de la cultura, ya que se establece que quien está hace mucho tiempo ya puede no hacer nada o puede relajarse, y hace que empiece a haber un factor dentro de la organización que no sea productivo. Justamente otro de los factores que puede traer crisis dentro de la organización es la productividad, ya que muchas veces el establecer estándares de productividad lo que genera es un techo. Entonces, dentro de la cultura de la organización, el objetivo no es dar lo mejor de nosotros, sino cumplir con el objetivo que nos plantea la organización. Y el trabajo se limita a las exigencias que determina la organización y no a las potencialidades que podría tener. Esto evita que la organización siga creciendo y es parte de la cultura. Ustedes pueden verlo en un ejemplo donde tal vez el trabajador o el miembro que se incorpora al desarrollar la tarea está queriéndole poner lo mejor de sí, y su compañero de al lado le dice: pero ya está, ya lo hiciste, quédate tranquilo, no hace falta que sigas. Y él le puede decir: no, bueno, pero estoy adelantando para mañana. No, quédate tranquilo, mañana lo hacemos. Hacer un análisis erróneo de todos estos factores también puede ser un factor de crisis. Tal vez el líder de la organización ve un problema en un área determinada, en un sector en particular, y a la hora de intervenir piensa que eso es algo generalizado. De repente se da cuenta de que alguno de los sectores no funciona como corresponde o no tiene la dinámica cultural que debería tener la organización para la consecución de sus objetivos, y genera cambios. Y esta generación de cambios, si está mal implementada, si es fruto de un análisis erróneo, lo que puede traer es problemas, porque se está queriendo cambiar algo que funciona mal en un determinado lugar y hacerlo general para todos los ámbitos de la organización. Por eso hay que ser muy cuidadoso con el análisis de los problemas que tiene la cultura de una organización, porque generalizarlos muchas veces solo por tomar una muestra
puede hacer que se cambie toda una estructura que sí está funcionando bien. ¿Cómo se producen estos cambios? ¿No? Encontramos factores que ponen en crisis la cultura de una organización, pero hay determinantes que hacen que los cambios se produzcan. Cuando una cultura está arraigada, los miembros siempre intentan preservarla y por eso resulta muy difícil cambiarla. Los miembros pueden ver estos cambios como una amenaza y su estado de confort y sus intereses pueden sentirse en riesgo. Por eso, estos cambios pueden producirse por algunos factores que tienden a ser determinantes. Por ejemplo, una crisis drástica, que la organización entre en shock y se derrumbe por completo, lo cual va a implicar que a la hora de resurgir haya un nuevo paradigma cultural dentro de la organización, intentando no repetir los errores que la llevaron a la crisis. Un cambio de líder. Piensen que estos diferentes factores pueden darse por separado o pueden reunirse más de uno. A la hora de cambiar un líder dentro de una organización, lo que va a suceder es que se implante una nueva visión, la cual seguramente va a querer perfeccionar los errores que tenía el liderazgo anterior, y esto va a producir un cambio en la cultura, la cual obviamente va a ser más permeable ya que hay una nueva visión de la organización. Una organización joven o pequeña es mucho más permeable a los cambios. Entonces, una nueva organización va a poder adaptarse mucho más fácilmente a un cambio cultural. Su tamaño y su longevidad, la antigüedad de la organización, va a ser también una determinante de qué tan fácil o qué tan difícil va a ser implementar un cambio en la cultura. Y por último, si una cultura fuerte es lo que hace que una organización permanezca en el tiempo, una cultura débil justamente va a ser un factor de cambio. Mientras menos consenso haya sobre las prácticas culturales que tiene una organización, sobre sus valores, más fácil va a ser cambiarlos. Si, por ejemplo, los miembros de una organización no están de acuerdo en su mayoría con algunas prácticas que tiene la organización, cuando los líderes de esa organización le cuenten al resto de los miembros que ha cambiado el estándar, que han cambiado los valores, más que resistirse, los miembros lo van a festejar y lo van a aceptar y lo van a incorporar mucho más fácilmente. Esto es porque hay una cultura débil.